Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, quien les acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo con la temática titulada Sesión 7, la recuperación del trabajo manual para una buena seguridad y salud en el trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Hurtado. Él es médico especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Diego, muy buenas tardes y bienvenido. Hola a todos, encantado de estar acá con ustedes nuevamente en otra clase más de nuestra comunidad de habilidades humanas. Para mí es un placer estar acá con ustedes, mi comunidad, que han creído en este proyecto, en este tema tan importante de humanizar nuestros sitios de trabajo, hacer más humano nuestro mundo laboral, aprender a vivir mejor, aprender a trabajar mejor. Y yo creo que de esto se trata todos estos temas tan importantes. Bueno, entonces seguimos pues aquí aprendiendo de estos temas tan importantes acerca de cómo rescatar ese trabajo manual tan importante que nos permite de alguna manera entender cómo funcionamos como seres humanos y a partir de allí, pues obviamente poder hacer una mejor gestión de los riesgos. Entonces, que esto nunca se nos olvide, la importancia de este tema tan importante. Muy bien, vamos entonces a recordar nuestra ruta de conocimiento de habilidades humanas, en donde pues la idea es obviamente venir trabajando el pensamiento crítico, la gestión del miedo laboral, después hablamos de la fisiología del humanismo, hablamos un poco de la gestión de los rituales, que lo vamos a ver ahora más tarde. Y después, el cuidado del gobierno de sí, fue el último tema que abordamos en la clase anterior, el gobierno de sí, para pasar ya a la recuperación del trabajo manual para una buena seguridad en el trabajo. En la medida de que entendamos que el trabajo manual es parte de nuestra humanidad, de nuestro humanismo, podemos buscar tener mejores espacios de trabajo. Básicamente, ese es como en últimas un gran resumen para esta clase. Entonces, de ahí en adelante seguiremos con temas, pero la idea es ir a través de esta ruta, ir ahondando temas tan importantes que de tal manera que podamos cada vez estar como mejor, ir como aprendiendo cada vez más de estos temas tan importantes. Muy bien, entonces vámonos vamos a mirar la bibliografía de una vez, la bibliografía que vamos a tratar en esta clase, porque solamente tengo dos libros para tratar con ustedes. Y el primer libro es el de Richard Sennett, que se llama El Artesano, y otro libro muy importante que se llama también del mismo autor Richard Sennett, que se llama Juntos. Estos dos libros son muy importantes porque son en los que me baso y me fundamento para realizar esta clase, pero también creo que son libros que deberíamos tener nosotros acá en el mundo de la seguridad en el trabajo. Consideraría que no nos deberíamos permitir ser responsables de sistemas de gestión o líderes de gestión de riesgos sin haber tenido conocimiento de estos libros. Entonces yo los invito muy respetuosamente a que consigan estos libros, son económicos, los venden en cualquier librería, en la Librería Nacional yo los he comprado todos. Entonces, creo que son libros de fácil acceso y que son libros que son técnicos, pero son también técnicos, pero son históricos y sobre todo que enseñan a trabajar mejor, sobre todo a trabajar conforme a cómo trabajamos los seres humanos, a cómo vivimos los seres humanos. Y yo creo que ahí es el dato más importante. Muy bien. De este mismo libro del Richard Sennett, que se llama El Artesano, que ya ustedes saben pues que el mismo título hace alusión de qué se trata, que es sobre todo el trabajo manual, tenemos una frase muy bonita y es,
y eso está en este libro del artesano, en la página 35, dice, si en la época de Homero se celebraba al artesano como una persona pública, hombre o mujer, en los tiempos clásicos el honor del artesano había ensombrecido. Miren que para la época de Homero, ser artesano era una persona pública, y una persona pública era una persona que era líder, que era un líder para la sociedad. Entonces a eso se refiere de persona pública, siendo que fuera hombre o que fuera mujer. Y eso es muy bonito porque le daba como el valor real a lo que era ser artesano en la época. Para esa época, el artesano era el sabio, ¿cierto? Era una persona sabia que dominaba sus ímpetus, dominaba sus emociones a partir del perfeccionamiento de una pieza, de un jarrón griego o de una violín de Stradivarius del siglo XVI, XVII, o el manejo del vidrio en la Venecia del siglo XVI y el siglo XVII y el siglo XV. Entonces, es una alusión muy bonita a la importancia del artesano, cosa distinta que tenemos hoy, porque hoy pensamos que el artesano está por debajo del líder, del jefe, del trabajador de una organización, y el artesano es alguien pues que se por debajea, que se pisotea, que se maltrata, que no se reconoce, no se le reconoce su conocimiento, su experiencia, y ese artesano del mundo griego y romano lo tenemos totalmente perdido hoy, y esta clase busca de alguna manera poder recuperar ese valor tan importante de ese artesano. Y la segunda diapositiva, o la segunda frase mejor que quiero traerles para hoy, es: toda artesanía es trabajo impulsada por la calidad. Platón formuló este objetivo como la arete, o sea, la excelencia, ¿cierto? El patrón de la excelencia, implícito en todo acto. La aspiración a la calidad impulsará al artesano a progresar, a mejorar, antes que a salir del paso con el menor esfuerzo posible. También está en el mismo libro de Richard Sennett, en El artesano, pero en la página 36. Entonces, vuelvo y hago alusión a lo importante, y es como líderes en seguridad en el trabajo, como responsables del sistema de gestión, tenemos que gestionar los riesgos conforme a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza, al parecer, en estos dos libros nos dice de que el artesano de esa época de antaño era más importante que el líder de hoy. No por un tema de quién es más y quién es menos, no, sino porque el artesano se perfecciona. El líder de hoy trabaja y lidera para obtener más poder y más dinero, y poder demostrar mucho más eso. Entonces, los líderes de hoy en el mundo de hoy hay una crisis de liderazgo, de verdadero liderazgo, porque son más jefes que quieren que uno o que los trabajadores ejecutemos tareas, y no hacer como una función de mentoría por falta de su propio gobierno, que fue lo que hablamos en la clase pasada. Entonces, ahí hay un tema muy importante, y creo que podemos ayudar en la mejora de estos aspectos, de ganar ese liderazgo que nos hace falta, mucha falta en nuestras empresas, y que muy posiblemente muchos de los colegas suyos sean esos líderes que están esperando su oportunidad, y que se gobiernan a sí mismos. Entonces, era una invitación de Platón a ir a trabajar, a perfeccionarse, no ir a trabajar solamente a ganar para aparentar, sino sino ir a trabajar para perfeccionarse, y además de eso me pagan, pues para yo poder vivir dignamente. Eso no tiene nada de malo, pero es el enfoque diferente. Listo, entonces yo creo que este libro es la base de nuestra clase de hoy, y bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro objetivo general, que es pues hoy invitar a que ustedes, los responsables del sistema de gestión de las empresas afiliadas a Positiva Compañía de Seguros, referencien en el trabajo manual como la oportunidad para rediseñar sus procesos de cuidado, comprendiendo que nuestra naturaleza nos exige un trabajo con las manos. Es muy importante. Hoy en día estamos embebidos en la tecnología, no pensamos sino en la tecnología, y la tecnología es muy valiosa y la tenemos que aprender a manejar y aprovecharla, pero no solamente vivir de la tecnología. O sea, yo creo que volver a mantener lo que somos como humanos, que es el manejo de las manos, es muy importante para este mundo de la seguridad, salud y el trabajo. Muy bien.
Y aquí comencemos entonces hablando de la importancia de la conexión entre el trabajo manual y la inteligencia. Filogenéticamente estamos conectados entre las neuronas del cerebro con los dedos y las manos. O sea, hay una gran conexión y el desarrollo del niño, el desarrollo del cerebro del niño está relacionado íntimamente en qué él tanto hace para jugar. Miren, por ejemplo, los juguetes de los niños cuando nacen, que les compramos los regalitos a nuestros niños, son jueguitos que permiten jugar con las manos, ¿cierto? Que el niño coja, que el niño toque, que el niño raspe, que el niño friccione. Eso favorece mucho el crecimiento y el desarrollo neurológico del niño. Por eso es que es tan delicado que a los niños a temprana edad les den celulares, les den computadores, les den tabletas, como para acallarlos y que no protesten tanto, digámoslo así. Le estamos haciendo un daño inconmensurable a nuestros niños porque pues no les estamos quitando el trabajo manual y se los estamos favoreciendo por un trabajo de toque, de tocar simplemente, de deslizar y perdemos volumen, que es muy importante. Entonces, he definido dividir en tres aspectos la importancia de que ustedes conozcan el por qué tenemos que hacer trabajo manual. Y el primero es el desarrollo de habilidades complejas. Trabajar con las manos nos permite mejores habilidades para trabajos complejos. Y entonces se ejercita, por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Poner a mi gente en seguridad en el trabajo a que trabaje con las manos, le permite que ellos sean más críticos en su trabajo. Necesitamos a trabajadores críticos. Esa fue nuestra primera clase, la gestión del pensamiento crítico. No necesitamos a más borregos que vayan allá a los trabajos a decirle todo que sí para que no los despidan. ¿No? Necesitamos trabajadores éticos y que se gobiernan y que son críticos de lo que está pasando y que toman mejores decisiones. Entonces, ese trabajo manual nos ayuda mucho eso, pero también el aprendizaje y la maestría, que es que a través de la práctica y la repetición, los trabajadores manuales desarrollan una profunda comprensión de su oficio al unir las neuronas de la mano con las neuronas del cerebro y generar ese pensamiento estratégico y abstracto. Entonces, si queremos que nuestros colaboradores sean más creativos, más proactivos y todos estos temas que buscamos siempre en las empresas, tenemos que favorecer en ellos una gran capacidad de trabajo manual. Si no lo hacemos, vamos a seguir creando trabajadores que no fomentan su pensamiento crítico. El segundo aspecto es la relación mano-cerebro. Entonces, las experiencias táctiles y físicas, o sea, tocar, qué suave, qué áspero, qué rugoso, qué duro, qué blandito, semiduro, qué rígido, todos esos volúmenes que se manejan con la mano permiten ser almacenadas en el cerebro. Y eso va fortaleciendo en el cerebro la capacidad de percepción y de cognición, ¿cierto? Si nosotros desde temprana edad estimulamos a que nuestros niños usen sus redes sociales, su internet, perdón, su computador, sus tabletas, no les estamos permitiendo a que sus manos jueguen con cosas tangibles y eso va a hacer una ausencia representativa en el cerebro. Y por otro lado, por ejemplo, que ese feedback inmediato que se ofrece cuando se tocan cosas y es como la capacidad de ver y tocar los resultados de su labor para que los trabajadores, en la medida de que vayan ejecutando su actividad manual, vayan sobre la marcha y revisando si su proyecto está quedando bien o está quedando mal. Por ejemplo, estamos creando un proyecto, cogemos unos colores, cogemos unas crayolas, unos papeles y empezamos a rayar y hacer dibujos y en la medida que yo voy dibujando voy mirando, no, esto no mejora así, más bien hagamos esta ruta o hacer mapas mentales, por ejemplo. La realización de mapas mentales con la ayuda de papel, colores, pinturas, nos ayuda mucho a ir determinando cómo va quedando nuestro proyecto, de tal forma que pues podamos ir ajustando sobre la marcha para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, esa relación entre mano y cerebro es muy importante por esa capacidad de irme dando cuenta sobre la marcha de cómo van quedando mis proyectos. Perdón, y el tercer aspecto que quería contarles acerca de esa conexión entre el trabajo manual y la inteligencia es la conexión corporal. Y es
el pensamiento que está distribuido en todo el cuerpo. O sea, en todo el cuerpo tenemos neuronas que se conectan con nuestro cerebro en la medida de que yo trabaje con las manos, trabaje con la piel, en la que sienta, en la que perciba, en la que toque, en la que apriete. Todo ese trabajo con las manos en contacto con un objeto que está representado en diferentes partes de mi cuerpo favorece mucho la inteligencia y la creatividad. Y por otro lado, la intuición y la experiencia, que es como un know-how que cada trabajador va desarrollando en la medida que va trabajando con sus manos. Porque muchos de ustedes posiblemente sepa que tiene unas habilidades específicas con sus manos. Tocar bien el piano, hacer dibujos, hacer poemas, o sea, hacer dibujos con volúmenes. Hay trabajadores que tienen ciertas habilidades y que ni siquiera las pueden comentar en su empresa porque pues, no les sirven para nada, supuestamente. Pero cuando nuestros trabajadores empiezan a realizar trabajo manual porque su empresa se los permite, ellos mismos a través de la ejecución de su trabajo manual van viendo que tienen unas habilidades respecto a los demás, un know-how, algo que es como su ADN, ¿cierto? Su diferenciador. Eh, y ese diferenciador se puede volver cada vez más cotizado y mejorar las habilidades y capacidades propias de cada trabajador. Entonces allí creo que es muy importante que consideren esta parte para que entiendan de que en las clases, en el grupo de conocimiento, en la ruta de conocimiento de habilidades humanas, el profesor Diego nos dijo que el ser humano necesita el trabajar con las manos para poder conectarse con su cerebro y poder unir las ideas con la acción. Eso es básicamente lo que yo quiero que me tengan acá hasta este punto, ¿de acuerdo? Entonces, una invitación a que ustedes, responsables del sistema de gestión, piensen hasta esta parte de la clase en que tenemos que ejecutar acciones para que nuestros trabajadores, nuestros colegas, trabajen más con sus manos. Obviamente yo no les estoy diciendo aquí de que tienen que, bueno, ya van a dejar el computador de lado y los van a botar y los software, ¿para qué? Porque no, seguimos usando la tecnología, seguimos usando todo lo que hacemos, pero vamos a sacar unos espacios adicionales en nuestra jornada laboral para que nuestros colaboradores puedan trabajar con sus manos. 10 minuticos, 20 minuticos de trabajo manual podría ser muy bueno para darle dignidad y darle humanismo a nuestros sitios de trabajo. Bueno, espero pues que vamos quedando muy claros con en ese aspecto hasta ese momento. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Entonces, el problema que hay es que hay una subvaloración del trabajo manual versus el trabajo intelectual. Hoy en día vemos a los trabajadores manuales como por debajo, los vemos como sin tanto valor, como que no son tan importantes, como que son fácilmente reemplazables. E infortunadamente estos trabajadores manuales tienen una alta riqueza manual que no está siendo bien aprovechada del todo. Entonces, un trabajador manual que tiene mucha habilidad manual es un trabajador que tiene unas condiciones muy diferentes a los que no, a los que están pegados de un computador, por ejemplo, todo el tiempo y no usan las manos para nada, o para nada, pues, en el aspecto de trabajar con las manos. Entonces, eh, ese es el problema, es la subvaloración que le tenemos en el mundo de hoy a los trabajos manuales, ¿cierto? Hoy en día no es bien valorado un zapatero, no es bien valorado un orfebre, una persona que realice cuero o que haga actividades con cuero. No, esas personas no tienen como el valor que deberían tenerse y en el mundo del humanismo deberían ser de las personas que más valor tienen, porque como lo veíamos en la cita al inicio de Richard Sennett, realmente el que se dedica, el artesano era el hombre público, ¿cierto? O sea, el hombre o el ser humano, el hombre pues quiere decir en la antigüedad el hombre era el ser humano, el hombre y la mujer, era un hombre y una mujer que tenía unas altas capacidades intelectuales, de experiencia, era un buen consejero, una persona artesana, era una persona que daba buenos consejos porque pues sabía cómo funcionaba el mundo de alguna manera. Entonces, ese sería uno de los grandes problemas. ¿Qué acciones o qué consecuencias primero tendría pues esa situación? Y es que se genera una desmotivación en las organizaciones porque el que está abajo en la base de la pirámide laboral, que es el que trabaja manualmente, está subvalorado.
¿cierto? Cree que su trabajo no vale, cree que su trabajo no es tan importante, cree que puede ser fácilmente reemplazable, y esto fue una situación que lamentablemente tuvimos a partir de la llegada del tecnicismo, en donde pues el trabajo repetitivo reinaba pues por doquier. ¿Y qué acciones así podemos como superar o realizar para superar este problema? Obviamente, implementar unos buenos programas de capacitación, enseñándole pues a sus equipos lo que estamos aprendiendo aquí en la ruta de conocimiento de habilidades humanas, reconocer y celebrar los logros de los trabajos manuales, o sea, establecer una cultura organizacional donde se valore las personas que hacen su trabajo con sus manos y que se puedan felicitar por sus éxitos, y fomentar la diversidad de tareas que involucren tanto habilidades manuales como intelectuales. Es tan importante los líderes con su trabajo intelectual o los trabajadores con su trabajo intelectual, como los trabajadores con su trabajo manual. Entonces, debería ser una perfecta amalgama de personas que saben hacer muy bien su trabajo manual con personas que saben hacer su trabajo intelectual. Entonces, yo creo que una buena fusión, una buena unión, poner a trabajar a este grupo, a estos dos grupos de personas juntos, para que los unos crean y los otros ejecutan, pero siempre unidos, siempre juntos, produciendo nuevos proyectos, creería que sería una muy buena metodología para estimular ese sistema nervioso central y que tengamos una mejor forma de pensar. Entonces yo creo que ahí podemos dejar el tema de cuál es la dificultad y las consecuencias y unas breves acciones que podemos implementar. Muy bien, y desde el punto de vista de la ética y el humanismo, pues desde la ética laboral siempre es una invitación a buscar el respeto, la equidad y la dignidad en el lugar de trabajo. Y desde el humanismo, pues sería valorar a los trabajadores como individuos y no como recursos. Esto aquí me quiero detener un poco porque es de lo más, esto quizás no hay mucha literatura al respecto, pero yo sí considero, con base a lo que he leído en literatura, que una de las cosas que más generan enfermedades y accidentes es la pérdida de la dignidad de los trabajadores. Cuando a un trabajador se le mella, se le quita, se le afecta su dignidad como ser humano y como trabajador, cuando se le trata solamente como un número más que puede ser fácilmente reemplazable, ese hecho, ese pensamiento puede llevar a que el trabajador esté intentando siempre dar más para ser más valorado, y ahí es donde termina accidentándose o quemándose laboralmente con un burnout. Entonces, yo creo que la empresa ejecute políticas en donde se realce el trabajo de todos los trabajadores, en este caso los trabajadores que usan mucho sus manos o los trabajadores pues más operativos. Creo que puede ser una buena estrategia desde la ética y el humanismo para empezar a disminuir esas estadísticas que no nos dejan de acompañar con enfermedades y accidentes graves y mortales. La pregunta es esa: ¿por qué, a pesar de tanto que hacemos en seguridad en el trabajo, si bien hemos impactado a lo largo de los años, por qué no mejoramos del todo la, la accidentalidad y la enfermedad laboral? ¿Por qué se nos siguen enfermando nuestros trabajadores? ¿Por qué se nos siguen accidentando? Y la que yo les he dicho en nuestras clases acá en esta ruta, y es: no conocemos, no gestionamos seguridad en el trabajo conforme a nuestras capacidades humanas. Ese es el gran, esa es la gran dificultad, ese es el gran reto que tenemos como líderes, y es: yo necesito saber cómo funcionamos como humanos para gestionar esos riesgos a partir de ese comportamiento humano. El problema es que no lo hacemos, ¿cierto? No tenemos como ese conocimiento, no nos interesa tenerlo, solo nos interesa que no se nos afecten nuestros indicadores para poder pues mantenernos en nuestros trabajos con nuestros salarios, para poder pagar todas las deudas que tenemos. Obviamente, esa es la ley de la vida de hoy, pero el enfoque es diferente, ¿cierto? Deberíamos tener un enfoque en donde vamos a trabajar para perfeccionarnos, para cada vez hacerlo mejor, en donde yo cada vez me humanizo más y además de eso me pagan, y pues eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo aspirar a ganar dinero. Pero la situación es: ¿para qué trabajo, cierto? ¿Para ganar dinero solamente o para perfeccionar lo que yo hago? Entonces, si vamos creando estas microculturas organizacionales en seguridad en el trabajo, podemos hacerlo mejor. Miren que Richard Sennett dice: el trabajo debe ser una fuente de dignidad y de desarrollo personal. Lo mismo, o sea, nuestros líderes en seguridad en el trabajo deberían diseñar estrategias, políticas, procedimientos para que la gente
se sienta querida, que la gente se sienta bien tratada, que la gente se sienta respetada, que la gente se sienta escuchada. Con esas cosas tan sencillas impactaríamos muy fuerte, más que muchas veces con controles, grandes controles administrativos y grandes capacitaciones, pero fírmeme acá para que cuando llegue el ministerio no haya ahí un incumplimiento ahí del tema normativo. Recuperamos la dignidad al trabajar con las manos, eso es lo que yo digo. Si tú pones a tus equipos a trabajar con las manos, estos van a trabajar de manera digna. Porque la dignidad se recupera cuando a mí me acercan a ser lo más humano posible, ¿cierto? Cuando en mis equipos de trabajo en seguridad en el trabajo yo establezco protocolos, procedimientos para darle la dignidad al trabajador, el trabajador estaría dispuesto a cuidarse más, a producir más, a luchar más por cuidarse, por cuidar a los demás. Y no tendríamos tantos accidentes ni tendríamos que hacer tantas inversiones tan costosas. Devolvámosle la dignidad a nuestros colaboradores, felicitémoslos por lo que le hagan, que nos digan la verdad de lo que piensan, ¿cierto? Que es los temas que hemos tratado en las clases pasadas. ¿Y qué acciones podríamos establecer? Pues establecer unas políticas de trato justo y equitativo al interior de seguridad en el trabajo. Mírenlo acá, al interior de seguridad en el trabajo, porque ahí empezamos la prueba piloto. Promover actividades que reconozcan y celebren la individualidad, ¿cierto? A la gente la quieren acallar, no la quieren escuchar, pero creamos políticas para que la gente sea escuchada y la gente pueda no tenga temor de decir lo que piensa. Y crear un ambiente en donde se valore y se escuche a cada trabajador al interior del área de seguridad y salud del trabajo. Entonces, miren que ustedes como líderes de seguridad y salud del trabajo, si ustedes pueden establecer estas microacciones al interior de su unidad, ustedes empiezan a darle dignidad a su pequeño grupo de seguridad en el trabajo. Ahí creo que puede ser un tema muy importante que lo podemos dejar ahí en ese aspecto. Y bueno, y vámonos para la acción. Entonces, ¿qué acciones podríamos tomar para definitivamente poner en marcha el que los colaboradores me trabajen más con las manos? O sea, ¿qué puedo hacer yo al interior de una organización para eso? Lo primero que podemos hacer sería la evaluación inicial, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es realicemos un diagnóstico. Entonces, vea, estuve en la clase del profe Diego, de la ruta de conocimiento de habilidades humanas de Positiva, me llamó la atención el tema del trabajo manual, pero el profesor me dice que lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico. Listo, entonces vamos a hacer ese diagnóstico. No necesitamos grandes estrategias ni grandes recursos para hacer para saber qué tanta manualidad usamos en los colaboradores y en los procesos. Entonces, evaluemos el estado actual de la SST y las prácticas manuales en la empresa. Entonces, aquí que es muy fácil. Hagamos una encuesta, vamos a la matriz de peligros y riesgos, pero ya lo explico. Hagamos una encuesta y en esa encuesta empecemos a preguntarle a la gente qué hace, qué tanto trabaja con las manos para el cumplimiento de sus objetivos misionales, cuántas horas al día maneja las manos o trabaja con las manos, qué habilidades tiene usted como trabajador con las manos que no sepamos, qué sabe usted hacer con las manos, qué vulnerabilidad tiene usted en sus manos. Ahí hay también un tema de ergonomía interesante. Entonces, podemos crear una breve encuesta en donde le digamos a los trabajadores, venga, yo quiero conocerlo a usted. Hemos identificado a partir de Positiva de que debemos ponerlos a trabajar más con las manos. Queremos saber ustedes qué saben hacer con las manos. Saben tejer, saben tallar, saben cocinar, saben escribir, saben cantar, saben leer. Bueno, uno no canta con las manos a menos de que haga pues toda la mímica para cantar. Pero espero que me entiendan el concepto. ¿Qué sabe usted hacer con las manos? Venga, cuénteme. Yo quiero saber usted qué sabe hacer con las manos y qué tanto trabaja con las manos en su proceso. Una vez yo levanto esa información, hago cruce de variables y puedo sacar conclusiones. Puedo sacar conclusiones de que la minoría de los trabajadores de la empresa trabajan con las manos, que de 8 horas de jornada laboral solo 15 minutos al día trabajan de manera manual y eso solamente cuando comen y se cepillan los dientes y ya. O sea, ahí podemos sacar mucha información que puede ser cruzada más adelante, por ejemplo, con las actividades de medicina laboral y el trabajo o con las condiciones de salud
o con los aspectos sociodemográficos. Entonces, mire que esa información la podemos conectar con esos aspectos para poder tener una información más nutrida sobre estos temas. Entonces, realicen ese diagnóstico, sepan ustedes qué tanto manualidad, qué tanto trabajo manual hacen en su trabajo. Y lo otro sería, pues, identificar necesidades y oportunidades, identificar las áreas donde se pueden practicar esos trabajos manuales y mejorar la seguridad y salud del trabajador. Entonces ahí, por ejemplo, yo los invito a que revisen la matriz de peligros y riesgos. En la medida que ustedes revisen su matriz de peligros y riesgos, podrán de alguna manera determinar en los diferentes procesos si ustedes identificaron la falta de manualidad como un peligro con un riesgo específico, con un riesgo potencial por la falta de ese manejo manual. Entonces, si no lo han hecho, pues miren a ver qué procesos críticos con base al diagnóstico que realizaron previamente, cuáles son los procesos más, más riesgosos, en los que menos ritualidad, perdón, menos manualidad hay, y a partir de ahí empiece a determinar cómo son las matrices de peligro de esos procesos, en donde la evaluación, el diagnóstico inicial dio muy negativo, y empiecen a determinar, ¿será que podremos actualizar la matriz, incorporar la falta de manualidad como un peligro y como un riesgo? O sea, eso es algo que cada uno de ustedes lo determinará al interior de la organización, pero lo que les quiero decir es que la matriz de peligros y riesgos es una herramienta muy poderosa para ustedes poder hacer, gestionar ese riesgo que si no lo conocemos, si no lo vemos, no lo gestionamos. Y si no lo gestionamos, se va a materializar el peligro. Eh, se va a expresar el peligro con una expresión de riesgo específico. Entonces ahí, un tema muy importante. Entonces ahí tenemos el primero, que es la evaluación inicial. Vamos al segundo aspecto. Y el segundo aspecto sería la planificación. Desarrollar un plan de acción. Listo, ya tenemos un diagnóstico, entonces ahora vamos a crear un plan detallado que, pues, que incluya la implementación de rituales manuales y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y miren que yo aquí junto la palabra rituales, ¿cierto? Rituales manuales, porque como lo vimos en la clase anterior de rituales, los rituales es como esa teatralización de cosas que ejecutamos, de movimientos, de sonidos, de prácticas paso a paso para prepararnos para algo, para comer, para trabajar, para un trabajo en altura, para sentarnos frente al computador, para sentarnos frente a una reunión. Entonces, es muy importante incluir aspectos de manualidad a la hora de crear el ritual, ¿cierto? Creemos rituales que involucren la creación de actividades manuales. Entonces, esa es como la invitación. Entonces, vamos a crear ese plan de acción detallado de cuáles son las acciones que vamos a realizar con base al diagnóstico inicial y vamos a asignar esos responsables, unos responsables. Pero obvio, que esos responsables sean personas que den ejemplo. O sea, tenemos que poner de líderes de estos procesos de humanismo y ética empresarial en seguridad en el trabajo a personas que sean humanos. O sea, no personas que se crean humanos, sino personas realmente que ejecutan acciones humanas como saber escuchar, hablar poco, decir la verdad, ser respetuoso, ser prudente, ser diplomático, ser justo, y así sucesivamente. Yo creo que en nuestras empresas hay muchos colaboradores, muchos líderes que tienen personas que están así calladitas, que nadie las ve en el mundo de hoy, pero que son grandes líderes que nadie los ha identificado y son líderes mm, porque se gobiernan, ¿cierto? Porque se gobiernan a sí mismos, de lo que hemos hablado en las clases pasadas. Y esas personas que se gobiernan, deberíamos reconocerlos y decir, venga, yo quiero que usted me ayude a sacar este proyecto adelante. O tratemos de humanizarnos más a través de la ejecución de trabajo con nuestras manos. Entonces, a definir esos roles y responsabilidades para la implementación del plan de trabajo es muy importante. Entonces, lo primero es hacer el diagnóstico y lo segundo, obviamente, es crear una planificación y una creación de roles específicos que nos ayuden en ese, en ese, en ese objetivo tan importante. Muy bien. Después de la planificación, podemos pasar a un tercer aspecto, que es la capacitación y la formación. En la capacitación y formación, yo definí dos aspectos importantes, y es formación en rituales manuales. Volvemos a juntar rituales con manualidad,
¿cierto? Y es capacitar a los trabajadores en ejercicios de estiramiento, trabajo con objetos de diferentes consistencias, que hagan reconocimiento de mindfulness, aspectos ergonómicos que permitan que el trabajador de formas, creación de elementos con plastilina, por ejemplo, creación de origami, de objetos con papel, hacer elementos con papel, muñequitos con papel, coger crayolas y pintar y rayar, escribir una carta, o sea, yo creo que formar capacitar a los colaboradores para que hagan este tipo de actividades, que sepan la importancia, es muy importante. Recordemos que nuestros colaboradores no saben de esto, no suelen saber de estos aspectos, pero nosotros sí, los líderes de seguridad en el trabajo sí tenemos que saber de esto, y más si asistimos a nuestra clase de habilidades humanas del rescate de lo manual. Entonces, es ahí en donde pues tenemos que enseñar ese conocimiento a nuestros colegas, a nuestros líderes, para que entiendan la importancia de lo que se va a hacer, lo que se está desarrollando a cabo. Y obviamente desarrollar esas habilidades manuales ofreciendo talleres en donde se crea pues la capacidad de fomentar esa creatividad a partir de la creación de pequeños proyectos, ¿cierto? Entonces, pues, capacitémoslos, eduquémoslos, pero también pongámoslos a hacer cosas manuales, que 10 minutos de manualidad son mejores que 10 horas de trabajo en un escritorio, en un computador. ¿De acuerdo? Eso genera más capacidad crítica y todo lo que vimos en la primera diapositiva de nuestra clase. Entonces, ahí muy importante. Y dentro de la normatividad, pues sabemos que tenemos que crear un programa de capacitación anual en seguridad salud del trabajo para el sistema de gestión, pues involucremos en ese plan de capacitación anual todos estos temas relacionados con el trabajo manual. Si ya me enseñaron que yo tengo que generar eso, pues lo tengo que poner en marcha, obviamente. Y ya sabemos que no son temas ni costosos ni nada de eso. Entonces ahí, pues muy importante. Vamos con el cuarto aspecto, que sería fomento de la colaboración y la innovación. Y aquí hay uno de los grandes conceptos de nuestros libros de Richard Sennett y de El Artesano y Juntos, que fueron los dos libros que les presenté al inicio. Miren que anteriormente nos han enseñado que lo importante para el ser humano en el mundo empresarial es la competitividad, o sea, tenemos que ganarle al otro. Y es en la medida de que yo le gano a mi competencia que yo salgo adelante, pero así no funciona el humanismo. El humanismo no funciona así. Los seres humanos somos colaboradores, colaborativos. Nosotros no somos competitivos, la competición no la creamos nosotros en los últimos años, pero el ser humano es colaborador. No somos buenos para todo, somos buenos, cada uno de nosotros somos buenos para cosas específicas. Y si nos juntamos esas personas que somos buenos para cosas específicas, creamos una gran cadena de conocimientos y habilidades diferentes en donde sacamos un proyecto adelante de manera conjunta. Entonces, ese cuento de que somos eficientes y que tenemos que ser competitivos, eso es un cuento que nos creamos hace 150 años, pero así no funcionamos, por eso nos quemamos, por eso nos enfermamos, ¿cierto? Porque estamos rompiendo esas reglas naturales que tenemos. Entonces nuestra clase es, venga, tratemos de gestionar un poquitico teniendo en cuenta cómo funcionamos como humanos, que es lo que hemos venido defendiendo. Entonces, crear proyectos creativos facilita la creación de proyectos donde los trabajadores pueden utilizar sus manos de manera innovadora, ¿cierto? Entonces, venga, vamos a crear este proyecto, vámonos a un espacio colaborativo, que es la segunda parte, vámonos a un espacio colaborativo que hemos creado, en donde hay sillas, hay buenas mesas, hay papeles, hay tableros por diferentes partes de las paredes que se pueden rayar, y hay plastilina, y tenemos diferentes materiales que nos permita pues coger con las manos e ir creando papel, doblar papel, pegar con colbón, va a ir creando la maqueta de la idea que se tiene, o si lo que vamos a hacer es un mapa mental, pues hagámoslo de manera física. Entonces, esta es la idea principal, de ahí vamos a dividir estas otras ideas, y de estas ideas vamos a derivar estas otras ideas, y así sucesivamente vamos creando esos proyectos en esos espacios físicos que vamos creando para eso. Aquí les recuerdo mucho, y es un libro que no tengo aquí en esta bibliografía, pero que se las comento, es un libro que se llama Crear o Morir, de
del periodista Oppenheimer. Y en ese libro, Crear o Morir de Oppenheimer, hace alusión, por ejemplo, a lo que ocurrió en Palo Alto, en California, en los años 2000, con la creación del estallido de las grandes empresas tecnológicas, iPhone, Google, Amazon, Microsoft y todas estas empresas, como en los años 90 y en los 2000, fueron muchachos universitarios que salen de sus universidades, caminan por los pasillos de ese complejo de universidades que están todas interconectadas y de alguna manera se encuentran en pequeños cafecitos, ahí se toman su café, comen algo y ahí se crea todo un espacio para, de manera colaborativa, hacer creación de innovación, hacer aspectos de innovación. Entonces, esos aspectos son muy importantes porque permiten la explosión de la creatividad. Entonces, Oppenheimer en su libro, Crear o Morir, indicaba de todo lo que se tuvo que juntar ahí para crear las grandes empresas tecnológicas que hoy dominan el mundo. Y hago alusión a esa referencia de ese libro para crear lo mismo. O sea, si nosotros no creamos espacios para nuestros trabajadores, nuestros líderes, para que crean cosas nuevas en espacios de innovación, que faciliten la innovación, que faciliten el trabajo manual, es muy difícil pedirles a ellos que generen cosas nuevas y que sean innovadores. Y hasta es muy difícil que se pongan la camiseta, que es lo que solemos decirle a nuestros colaboradores, que se pongan la camiseta. ¿Cómo se van a poner la camiseta a nuestros colaboradores si no les generamos dignidad, ¿cierto? No los ponemos a trabajar con las manos. Muy bien, ese sería el cuarto aspecto muy importante. El quinto aspecto sería comunicación y retroalimentación, en donde a partir, pues como estamos hablando de la mejora continua, que eso es lo que nos dice pues nuestra 1562 del Sistema General de Riesgos Laborales, esa comunicación efectiva, esa comunicación continua, esa evaluación continua, pues de mantener una comunicación abierta y continua con los trabajadores, pues nos invitan a hacerlo, a ponerlo en marcha en nuestras organizaciones y el trabajo manual no se quedaría atrás. Y también obtener retroalimentación, o sea, pues como recoger los feedback de los trabajadores para mejorar lo que se ha venido implementando y es permitirle a los trabajadores a que ellos puedan eh, someter a juicio las acciones que se están haciendo para el trabajo manual y que ellos mismos den una retroalimentación sin ningún miedo de ser, ni de ser despedidos, ni de ser señalados, que se crea esa cultura para que las personas digan lo que sienten realmente, porque si usted me dice la verdad, yo puedo mejorar, ¿cierto? Yo creo que ese es como el concepto. Si usted, trabajador, me dice la verdad a mi líder, yo puedo mejorar y usted también podemos, los dos podemos mejorar. Pero infortunadamente estamos en una cultura en la que es al contrario. Quédese calladito, no diga nada, para que se va a poner a molestar al jefe, después nos terminan despidiendo, entonces mejor me quedo callado. Y los trabajadores, nuestros líderes, tienen mucho, mucho que decirnos, pero no lo dicen por miedo muchas veces. Entonces, ese es como el punto ahí muy importante que quiero comentar. Entonces, esa comunicación y consulta y esa retroalimentación muy importantes. Y el último punto que les quería comentar era el monitoreo y la evaluación. Recordemos que debemos hacer un seguimiento continuo de la implementación de estas nuevas prácticas e evaluar su impacto. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? El líder, el responsable del sistema de gestión, crea esas pequeñas acciones al interior de su unidad de seguridad en el trabajo y mira sus trabajadores de seguridad en el trabajo, cómo tenían sus indicadores, cómo eran sus capacidades, cómo era su ausentismo, cómo era su presentismo, cómo eran sus evaluaciones médicas ocupacionales, cómo eran sus aspectos sociodemográficos. Hacemos las intervenciones que hacemos y después de que las hacemos una evaluación de 3 meses, 4, 5 meses, 6 meses y evaluamos conclusiones. Y a partir de ahí vamos a determinar qué impacto tuvieron esas pequeñas medidas sencillas que tuvimos de ritualizar las manualidades de tal manera que podamos evidenciar una mejora en las incapacidades, una mejora, una disminución del presentismo, una mejora en la productividad y así sucesivamente. Entonces, esas auditorías internas podrían ayudarnos mucho a mirar cómo vamos, ¿cierto? Cómo hemos mejorado y presentarle a la alta gerencia unos buenos cuadros, unos buenos informes del impacto de estas medidas tan sencillas, qué impacto se tuvieron, qué logros se obtuvieron y a partir de ahí empezar a ganar credibilidad
para la organización en la ejecución de estos pequeños pilotos, digámoslo así. Y obviamente evaluar y ajustar, y es a partir de las objetivos, no, de los objetivos, de los resultados obtenidos, pues entonces hacer, si no hubo tanto impacto, pues entonces hacer más firmes las acciones o reajustar acciones y hacer otro tipo de medidas que puedan tener un mayor impacto. Entonces, esa es como la invitación a que ustedes, los responsables del sistema de gestión, realmente puedan con estas sencillas acciones poder llevar a cabo pues aspectos tan importantes como poder implementar acciones para que mis colaboradores trabajen con sus manos, ya que eso los va a hacer mejores en su trabajo y mejores en su vida privada. Yo creo que en eso consistiría pues como todos estos aspectos. Muy bien, ya con esas 6 acciones que yo les propuse, obviamente pueden decidir más todavía, pero pues aquí les dejo esas 6, vamos a una reflexión final. Y es también del mismo libro del artesano de Richard Sennett. Esta vez no hice una frase para ustedes, pues ideada por mí, sino que esta me pareció mucho más valiosa y es, la idea de artesano evoca de inmediato una imagen. Si se atisba a través de la ventana a un taller del carpintero, se ve en el interior a un hombre mayor rodeado de sus aprendices y sus herramientas. Allí reina allí el orden, distintas partes de sillas juntas y cuidadosamente sujetas. El olor fresco de la viruta de la madera llena la habitación. Y el carpintero se inclina sobre su mesa de trabajo para realizar una delicada incisión de marquetería. Entonces miren que es como una descripción de lo que se vería en un taller, ¿cierto? Es una descripción, está por allá pasando un helicóptero, es una descripción de lo que ocurre en un taller, pero miren lo que dice así al final, el taller está amenazado por una futura fábrica de muebles. O sea, ahí llega el tecnicismo, llega el fordismo, el mecanicismo y rompe toda esa larga tradición de siglos de trabajo manual, de trabajo en el taller, de perfeccionamiento, de ir a trabajar a perfeccionarse. Y ahí es donde uno empieza a pensar, ay, no madre, muy bonito el progreso, muy interesante todo este tema de progreso, pero tan costoso, ¿cierto? En términos de humanismo, ha sido demasiado costoso. La ciencia, la tecnología han sido muy valiosos, nos han desarrollado mucho como especie, pero nos hemos retrocedido como humanos. Y ahí es donde considero yo que deberíamos luchar nosotros los responsables del sistema de gestión para que podamos seguir manteniendo empresas competitivas y que nuestras empresas ganen dinero, porque pues de eso se trata el juego que hemos definido jugar del capitalismo. Es muy importante que nuestras empresas ganen dinero, que las empresas reinviertan parte de ese dinero en el bienestar de sus propios colaboradores, que se dinamice la economía, que la gente cada vez tenga compras más responsables y que pueda de alguna manera los trabajadores cumplir los sueños, ¿cierto? Que eso es muy bonito. Cuando yo voy a trabajar a ser mejor, fuera de eso me pagan y con eso puedo tener una vida digna, yo creo que es como el ideal del mundo laboral de hoy. Ese es como un gran ideal, digámoslo así, que creo yo que debemos pues fomentar de alguna manera. Muy bien. Entonces, bueno, con esa evaluación final o con esa reflexión final, quería pues como terminar. Espero pues que esta clase les haya gustado mucho y que hayan aprendido, sobre todo pues que haya, en una horita es muy difícil ver todo el tema, pero por lo menos que se hayan inquietado en decir, yo quiero implementar eso en mi empresa, yo quiero implementarla en mi área de seguridad con el trabajo. Miren la bibliografía, una bibliografía muy sencilla, 2 libros que se deberían leer todos ustedes que gestionan riesgos, deberíamos conocer estos libros tan importantes. Entonces ahí es muy importante pues que lo pongan en práctica. Bueno, y vamos a mirar qué preguntas tenemos por acá en el día de hoy. Por acá tenemos a Marcela y Marcela nos pregunta, ¿de qué se tratan los libros que nos has presentado? Marcela, ¿de qué se tratan los libros que has presentado? Muy bien, entonces Marcelita, los libros que he presentado son 2 básicamente. De Richard Sennett, el mismo autor, uno se llama El Artesano y el otro se llama Juntos. Yo recomendaría primero leer El Artesano. En El Artesano, ese libro trata de una recopilación de, de cómo se fueron desarrollando los talleres en la Edad Media,
los talleres de carpintería, los talleres de manejo de cuero, los talleres de manejo de orfebrería, de metales, de oro, de plata, de bronce, los talleres venecianos del manejo del vidrio y cómo se establecían esos talleres, cómo había que ingresar allá para trabajar, qué teníamos que tener para poder ingresar al taller, cómo se lograba que una persona ascendiera a ser el maestro artesano. Entonces, Richardson explica muy bien allí es qué se tenía que hacer para pertenecer al taller y cumplir las normas del taller, ¿cierto? Y que de alguna manera el cumplimiento de esas normas del taller permitían que tú ganaras dignidad y que te convirtieras en una persona importante. Porque como lo veíamos al principio, los artesanos eran personas muy importantes, ¿cierto? O sea, eran personas tan importantes que se daban consejo en la sociedad, se les preguntaba cosas para dar consejo. A partir de ahí, Richard Sani explica un poco cómo vamos perdiendo esa manualidad con la llegada del tecnicismo, el fordismo, allá a finales de 1800, comienzo de 1900, y cómo esa pérdida de la manualidad genera unas consecuencias, ¿cierto? Unas consecuencias como son las enfermedades, el burnout y todo lo que nos estamos exponiendo en el mundo de hoy. De eso en términos generales se trata el artesano. Después de que te leas El artesano, Marcela, te vas a leer Juntos, que es el libro Juntos de Richard Sennett. Y en este libro habla, por ejemplo, de cómo la creación de los talleres permite la creación, por ejemplo, de de las sociedades de trabajo, la asociación de los orfebres, asociación de médicos, asociación de los carpinteros o de la creación de instrumentos musicales. Y estas asociaciones o sociedades científicas, digámoslo así, van dándole una categoría mayor, más alta, más técnica a los artesanos. Es como una manera en que los artesanos eh, publican como lo que hacen, digámoslo así, y se vuelve un tema avalado socialmente y en el mundo de la teoría, en el mundo de la técnica. Entonces, este tema de los ¿cómo lo diría yo? De las sociedades o de las asociaciones es muy importante para el mundo del medioevo, porque un artesano que no pertenecía a una asociación o una sociedad científica no tenía validez y por tanto perdía valor en el mercado. Hoy en día, por ejemplo, yo soy médico, como ustedes muy bien lo saben, y yo hago parte, por ejemplo, de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Eso a mí me da dignidad. Pertenecer a una sociedad científica te da dignidad, porque tú tienen en cuenta tu valor como profesional, las ideas que tienes como profesional en la creación de sociedad, ¿cierto? Entonces, pertenecer a una sociedad científica, alguien dirá, no, yo para qué voy a pagar una mensualidad, una anualidad de tanto para que eso a mí no me dan como tantas cosas, como que no me sirve. No, te da dignidad, ¿cierto? Pues no lo podemos todo llevar el dinero a cuánto me va a retornar la inversión, sino es, venga, ¿qué tanta dignidad me da eso, pertenecer a esas asociaciones? Entonces, de eso se trata mucho el libro, pues, de, de el libro de Juntos. Y también y ya se va al tema de la cooperación y la colaboración versus la competitividad. Entonces termina llevándonos allá de cómo hoy en día buscamos es más competir que colaborar. Y Richard Zenón nos explica en el libro de Juntos de que no nos hemos creado en el taller para salir a ser mejor que a ganarle al otro y a que el otro pierda, sino venga, trabajemos juntos. Y ahí es un tema muy importante. Entonces yo creo que ahí podríamos como hacerte un grande resumen, Marcelita, sobre este tema tan importante. Muy bien, busquemos a ver si hay otra pregunta por acá. Muy bien. Entonces Carlos me pregunta, ¿y qué acciones reales podemos hacer al inicio de estas intervenciones? ¿Qué acciones reales podemos hacer al inicio de estas intervenciones? Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que las acciones que se deberían hacer al inicio para, para ejecutar estas acciones son las más pequeñas, las más sencillas posibles. Es decir, yo no te recomiendo, Carlos, que tú vayas ya a la alta gerencia a decir, bueno, yo quiero que ustedes me den presupuesto para montar unos protocolos, unos procedimientos de trabajo manual en los colaboradores, porque el profe Diego dijo, no.
Yo te recomiendo, Carlos, que lo que debes hacer es empezar con una prueba piloto que sea dentro de tu área de seguridad y salud del trabajo. Entonces, que tú digas, bueno, yo soy el líder de seguridad y salud del trabajo, acabé de salir de la clase de profe Diego, voy a hacer eso al interior de mi equipo y es con mis 2 o 3 personitas de mi equipo de trabajo, de seguridad en el trabajo, voy a empezar a implementar esto. Entonces vamos a empezar a dejar espacios para que trabajemos manualmente, bueno, todo lo que vimos en la clase, y voy a hacer el piloto con mi equipo. Y vamos a mirar las intervenciones y vamos a mirar cómo nos fue de 3 meses después en esas intervenciones, a ver si mejoramos o no nuestros indicadores. Y si encontramos resultados interesantes, podemos ya, con resultados que mostrar, podemos ya ir al área de gestión del talento humano o a la alta gerencia y decir, venga, quiero mostrarles esto, venga, ¿cómo me van a apoyar? Miren que sí está valiendo la pena. Y ahí sí ya el líder va a decir, me interesa, me gusta, hubo impacto, ¿cierto? Mejoramos la eficiencia, mejoramos la eficacia, mejoramos los indicadores de absentismo, hay más productividad en los trabajadores, trabajar con las manos sí está sirviendo, entonces, bueno, yo creo en tu proyecto, vamos a inyectarte algo de dinero para esa propuesta y ahí sí empezarlo a hacer un poco más en grande. Entonces, en los otros procesos más vulnerables por lo menos. Entonces, mira que yo creería ahí que esa sería como la respuesta que te daría. Bueno, yo creo que muy importante pues recordar todos nuestros canales de Posipedia, todas las actividades que pueden realizar. No olviden que me pueden encontrar en mi ruta de habilidades humanas y en mi ruta de conocimiento de resiliencia organizacional, que también está muy relacionado con este tema, pero muy enfocado al tema de resiliencia. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado mucho de la clase, que hayan aprendido bastante y nos veremos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Doctor Diego, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Casanare a que participen de nuestro segundo Congreso Técnico en Promoción y Prevención Casanare Más Positiva 2024 que se desarrollará en Yopal este 12 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir de todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia a la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser.
Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.